Buenas tardes, soy Manuel Salcido y estoy grabando para Chihuahua Salvaje. En el área técnica está Memo Gutiérrez Jr. Pues en la última ocasión estábamos comentando que precisamente vamos a retomar los orígenes y de dónde viene la palabra Apache, quiénes eran los Apaches, toda su vida social. ¿Por qué? Porque a la gente lo que le gusta escuchar es la etapa bélica. Entonces, hablando de la etapa o del área bélica de los Apaches, eh, hay muchas versiones. Sin embargo, en lo que su servidor, nosotros hemos estudiado, hemos investigado. Bueno, hay que decir que los Apaches tienen su origen atabascano y que realmente tienen una procedencia asiática, una procedencia de aquel lado del continente, que cruzan por el estrecho de Bering cuando se congela hace de 18,000, 20,000 años. Van bajando al área de la zona polar y luego en lo que hablamos del continente americano, por supuesto. Y luego bajan a Canadá y luego a Estados Unidos y ya se establecen en lo que ahora llamamos como la Apachería, en donde se dividen lo que ya habíamos comentado en 9 tribus. Quiero comentarles que yo estoy platicando una de las versiones que escribe Cordero, pero yo digo y afirmo que eran realmente 7 tribus en las que las subdivisiones que hacía Cordero quedan dentro de estas mismas 7 tribus que yo comento. No las voy a volver a repetir, no tiene caso. Aquí el punto es que primero necesitamos saber, primero, ¿los Apaches tenían una religión o tenían un gobierno? Pues no, o sea, ellos tenían un respeto por el ser supremo, por el Señor, por el capitán del cielo, que le llamaban. Eh, pero no le rezaban, no le hacían ningún culto. Había unos chamanes que ellos son los que se encargaban de ser los voceros de las peticiones o de lo que les afectaba o se encomendaban, pues, para que el capitán del cielo los guiara, y principalmente en la muerte, porque para los Apaches la muerte no era más que una sección más de la vida. Naces, creces, te reproduces, mueres y mueres, pero en el morir, o sea, está la muerte y sigues, trasciendes, pero hasta ahí. No, su servidor no ha investigado un poquito más, pero ellos no temían a la muerte. Por eso es cuando se enfrentaban tanto a los estadounidenses como a los españoles como a los mexicanos, se entregaban y a veces sacrificaban a sus familias y ellos seguían luchando sin parar, ¿verdad? Hay que recordar que cuando había alguna batalla mataban a sus compañeros, a sus familiares, y lo que sucedía es que ellos regresaban para sepultar a su gente. Salvo en una ocasión bueno, sacando conclusiones, cuando matan a la familia de Jerónimo en las goteras de Janos, eh, los soldados estaban vigilando toda esa zona y ya no hubo oportunidad de que regresaran a, a sepultar a su familia o a su tribu, y se fueron todos a su zona de influencia, a las montañas Chiricahua y bueno, pues Arizona, ¿verdad? Pero igual sí quiero comentar que había algunos, el número sagrado de los Apaches es el 4. Y algunos animales que ellos no consumen. El águila era un ser religioso, era como algo que no podían tocar. De hecho, las plumas las utilizan en muchos ritos que ellos hacen. No comen oso,
lo consideran como un ser humano. Sin embargo, en la actualidad, pues en el caso de Mezcalero, pues ahí es una reserva en donde tienen oso, el venado, patos, cóconos salvajes. Y, y hace 20 años te costaba $15,000 matar un oso. Ellos tienen sus guías y tienen sus reglas. Eh, no matan osas, simplemente osos. No matan, solamente matan animales machos, porque es la cría. Precisamente son ranchos cinegéticos, en donde es algo de lo que ellos también viven, con eso persisten. Tampoco comen víbora y tampoco comen peces. Los hablábamos ahorita de los chamanes. Los chamanes, que eran los que tenían el conocimiento básico de las propiedades de las plantas o de las hierbas, es con lo que ellos alivian o curan a la gente. Ellos, vamos a hacer un resfriado. Un resfriado, acercaban a la persona a abrazarse de un árbol y le frotaban algunas plantas en las plantas, vaya la redundancia, las plantas de los pies o al nivel al nivel de su cabeza, en la frente o en la espalda, en el pecho o en la parte cerebral, en la parte de atrás. Y era una de las cosas que ellos sabían y dominaban, qué puntos del cuerpo podrían ser ubicados en la persona y tenían la facultad de curar esas enfermedades. Eran los Medicine Men, ¿verdad? Que tenían un estatus un poquito mayor, inclusive que los guerreros, aunque los guerreros se ganaban ese estatus con la hombría, con la ferocidad, con la capacidad de estrategia, con la capacidad de ataque, de lucha, de resistencia. Pero bueno, igual al jefe de la tribu o al jefe que los dirigía, eh, lo- era el guerrero más hábil, el más bragado, el más arriesgado, el que en el caso de guerra, pues era el que enfrentaba. Cualquier apache podía surgir ahí como un líder, o sea, nadie se le limitaba en la lucha, pero regularmente había uno a quien lo seguían, como fueron los casos de los grandes líderes que conocemos, ¿no? Hu, Victorio, eh, Jerónimo, Cojinillín, Coleto Amarillo, eh, Manuelito, eh, por citar algunos de ellos. Hay que recordar que también nosotros cuando hablamos del estado de Chihuahua, como es mi caso, los tres apaches más influyentes o que tuvieron su área de influencia en Chihuahua fueron Hu, Jerónimo y Victorio. Y sin embargo, había otros líderes apaches que no tuvieron la fama que se les precedió, porque tal vez los que los siguieron, los que los liquidaron, los mataron, no llevan un registro, como en el caso de Victorio, con el coronel Terrazas, que fue enviado por su primo hermano, el general don Luis Terrazas, a quien le asignó la tarea del exterminio de la pachería. Así pues, Terrazas llevaba siempre sus notas que finalmente se publicaron aquí en Chihuahua por allá por 1908. Eh, Aunque la persecución y la finalización de la guerra contra los apaches fue en 1880, a raíz de la batalla de Tres Castillos, que para mí fue una masacre. Pero bueno, así los, los apaches eh, eran estrategas naturales, porque si cometían un error les costaba la vida. Entonces, cuando iban a una campaña, pues dejaban a su familia con alimentos, con comida,
no un gran número de personas se quedaban en esos campamentos, sino que los distribuían en diferentes lugares, precisamente para evitar pues, si los descubrían o si los llegaban a localizar. Si la instrucción era meterlos a reservaciones o exterminarlos, pues que no fuera una pérdida total de las familias. Entonces, esas pequeñas partidas las dejan distribuidas en el camino por el que se iban a reunir los guerreros para ir a buscar o ir a hacer la campaña de guerra. Eran unos estrategas naturales. Ellos preparaban los espacios a donde conducían a las compañías, en este caso de los Estados Unidos. En el caso de los mexicanos, igual los cocoreaban, les buscaban ruido, como diríamos ahora, ¿no? Para llevarlos al punto en donde los querían tener para liquidarlos. Siempre buscaban un lugar en el que tuvieran ventaja, en el que los pudieran robar, en el que los pudieran quitar todo lo que traían. Y también cuando ellos hacían incursiones, como voy a recordar el caso de Jerónimo, cuando viene a México después de que le matan a su familia, él viene a pie y caminaban 60, 70 leguas, estamos hablando de casi 100 kilómetros, caminaban, ¿sí? Y en el día, por día, ¿sí? Entonces llegaban y lo primero que hacían es conseguirse una cabalgadura, o sea, atacaban y a robarse caballos o mulas, que era lo que realmente lo que les gustaba. Entonces, en una sola noche recorrían cientos de kilómetros para llegar a los puntos a los que iban a atacar. ¿Cuál era su sistema de ataque? Pues por ahí yo recuerdo cuando fui a Mezcalero, invitado por mi amigo Freddy Chino, que en paz descanse, que era el segundo de a bordo de la tribu de Mezcalero, eh, el vicepresidente. Nos invitó, fuimos mi familia y yo, y nos invitó a una ceremonia que hicieron ahí en Mezcalero. Entonces, de repente llegaron unos danzantes, pero a las entre 11 y 12 de la noche, y venían por el bosque gritando, y créanme, se oía impresionante, impresionante. Entonces, una de las tácticas que utilizaban los apaches precisamente para impresionar a sus enemigos era llegar gritando y aterrorizaban a la gente. Se escuchaban en la noche y los aterrorizaban. Entonces también tenían la fama de que con esos gritos, y cuando agarraban o capturaban a una persona, lo torturaban y pues lo mataban. Recuerden, por ejemplo, lo que hizo Hu contra Juan Mata Ortiz. Lo tatemó vivo. Claro, Mata Ortiz pues era un asesino de apaches y era un cazarrecompensas. Tal vez lo merecía. Sin embargo, esa era una de las famas que tenían los apaches, que las muertes que provocaban eran muy crueles. Inclusive también se menciona que algunos prisioneros hasta los cortaban, les cortaban los brazos, las piernas para que se desangraran. Respecto al canibalismo que supuestamente practicaron algunas tribus de apaches, lo que sí recuerdo que he leído por ahí es que los cocoyomes sí, en un momento dado practicaron el canibalismo, pero no eran apaches. Entonces, dejando ese punto, vamos con claridad, porque no es lo mismo decir, los apaches eran caníbales. No, cuando alguien ha tratado de relacionar eso con alguna tribu que sí lo fue, siempre ha sido descartada el trabajo
que, que los apaches hacían más que trabajo, tarea, era llegar con gritos y luego con sus armas. ¿Qué usaban de armas? Usaban el chuzo, el garrote, ese que una piedra bola la forraban con cuero crudo y le dejaban una asa. Imagínese a caballo, un apache que venga a toda velocidad y te alcance donde te golpee con ese mazo. Pues te va a dislocar el hombro, o si te da en la cabeza te mata o te hiere. Entonces usaban ellos ese chuzo, esa bola, eh, el arco y las flechas, que eran muy hábiles para el manejo de esas armas, así como la lanza. Eran unas lanzas de 3 metros, si no es que de poquito más, de tal forma que cuando llegaban a cazar a alguien, lo lanzaban sin tener que acercarse. Esta información que les estoy comentando, yo la encontré en algunos archivos, en algunos archivos históricos, en algunos de los municipios de aquí de Chihuahua. Quiero comentarles bueno, a mí me tocó en mi trabajo andar recorriendo los 67 municipios de Chihuahua, aunque me faltó uno, me faltó Morelos. Nada más conocí 66 municipios. En los 66 municipios en los que anduve cuando me metí a los archivos históricos, me daba cuenta de todos estos eventos que les estoy comentando. Yo no, pues, ni siquiera, bueno, lo traigo en la memoria y a veces tengo que rascarle un poquito para retomar o para seguir platicando de este tema, pero es algo que no necesito estudiarlo puesto que lo hice. Entonces, esos lugares que yo frecuentaba, que eran los archivos históricos, te dan toda esta información. Te dice también si en esa zona hay todavía descendientes de Apache, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede? Pues sumamente interesante. Eh, los apaches cuando atacaban también pues atacaban ranchos o comunidades o principalmente haciendas. ¿Por qué? ¿Por qué principalmente haciendas? Bueno, porque a un rancho llegas y les quitas 5 o 10 animales que a duras penas los juntaron, pero en una hacienda llegas y te robas 500, 600 o 1000 animales. Entonces, esa era una de las cuestiones de que no perdían tiempo. ¿Para qué se van a atacar un rancho cuando pueden atacar una hacienda? Y además lo hacían, llegaban como lobos en la noche, sin hacer ruido, entraban hasta las recámaras. Entonces eran muy cautos, pero también creo yo y siento yo que hasta se burlaban de la gente, de que cómo era posible que la gente estuviera durmiendo y los apaches ahí dentro en su recámara, o sea, donde se metían en la noche a oscuras y ahí estaban mirándose en la oscuridad y viendo a las personas dormir. Es un tema bonito para meterse a darle una estudiada, ¿no? Así como llegaban en la noche, pero también para huir, eran veloces, eran como un venado, ¿verdad? Llegaba, atacaba y se iban. Y no solo eso, no era una o dos personas, eran 6, 8, 10. Entonces, cuando iban de salida y de repente que los descubrían, lo que hacían como estrategia era gritar. Y con los gritos, pues tenían la gente de las haciendas y de los ranchos, pues tenían mucho temor. Entonces ellos le pegaban a las minas. ¿Por qué a las minas? Porque había gente y la gente tenía cosas valiosas para los apaches. Hay que recordar que no les interesaba el dinero. De hecho, hay mucha gente que encuentra algunas ruinas en donde estuvieron ahí asentados los apaches y van y destruyen todo buscando lo que los mestizos les daban a los apaches en un momento dado.
o lo que los apaches buscaban, o llegaban y no lo encontraban, o no les interesaba esas piedras que estaban ahí brillosas, ahí en la mesa o en el cuarto o tiradas. Entonces ahí entra mucho la oportunidad, porque en cuanto algunos apaches que tenían ya la capacidad de que fueran un poquito o eran más adelantados, lo que hacían era que, bueno, pues todos esos dineros o metal que sabían que les interesaba a los mestizos, pues lo recogían y lo negociaban contra los mestizos, ¿verdad? Entonces jugaban un doble personalidad, hay doble juego. Pero el Apache, ¿cómo se puede decir? Propiamente dicho, dentro de su propia estrategia, cuando surgen los presidios o las colonias militares, los apaches de guerra, porque había apaches de guerra y apaches de paz. El apache de paz es el que estaba sentado, pero resulta que algunos apaches de paz en ocasiones tomaban las armas y se convertían en apaches de guerra. Iban y asaltaban y el botín se lo traían, pero antes de llegar al fuerte, vamos a pensar en el presidio de Janos, antes de llegar al presidio se deshacían de las cosas o las llevaban muy en secreto y las compartían ahí con la familia. ¿Qué es lo que pasa? Pues la estrategia es: tu gobierno manténme y cuando yo necesite, pues nomás me voy estuvieron a punto de exterminar a los valuadores, precisamente, que traía una de las empresas de manejo de valores de antaño. Pero además, el que trajera dinero, pues era peligroso que la gente se le acercara, porque la gente se acercaba a matarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que trajera el dinero, el dinero en turno, el dinero que, claro, no se interesaba en dinero, pero cuando los apaches se dan cuenta con lo que pueden negociar es con el metal, con el oro, con las monedas, pues claro que las agarran sin tenerles ningún aprecio. Ellos lo que buscaban era, ¿qué buscaban? Comida, sí. Que ellos cuando ganaban una batalla no escalpaban a la gente. Es importante. Sin embargo, bueno, pues creo que con esto estamos dando un poquito más de la personalidad de los apaches, algo que regularmente no se platica, porque a la gente lo que le gusta es y cómo le hacían, y cómo escalpaban, y por qué escalpaban. No siempre fue todo eso así como se menciona. Pero bueno, creo que con esto ya le dimos un poquito más de avance. Vamos a seguir platicando otros dos podcasts sobre los apaches, sobre la base principal de los apaches, y ya posteriormente veremos batallas o etapa bélica. Por lo pronto me despido de ustedes, deseándoles que este inicio de año lo disfruten con sus familias, con sus amigos, que tengan mucha salud y prosperidad. Y le pido al mensajero del cielo, con una oración, para que los proteja a ustedes, mis hermanos. Se despide de ustedes Manuel Salcido, de Chua Salvaje.